Bueno, sí. Buenas noches, hermanos. Para mí es de mucha bendición estar aquí. Para mí es de mucho gozo estar aquí. Amo esta iglesia, hermanos, y me siento muy contento de estar aquí. El motivo de esta conferencia es hablar de algo que es sumamente importante. Y muchas veces las iglesias no le damos la importancia que debemos darle, ¿verdad?, al tema de las misiones. Pero misiones, hermanos, es el plan de Dios para alcanzar el mundo. Y yo pienso que el plan misionero es un plan perfecto, diseñado por el mismo Dios, creado por el Señor, hermanos, y nosotros debemos de cumplir el plan misionero, ¿verdad? Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, ahí en Romanos 10, del 13 al 15. Romanos 10, del 13 al 15. Perdón, sí, Romanos 10, del 13 al 15. Cuando lo tengan, un fuerte amén y nos ponemos de pie, hermanos. Amén, hermanos. Romanos 10, del 13 al 15. Dice la palabra de Dios así, de una manera alternada, dice la palabra de Dios: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pues invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel que no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a orar, hermanos. Amante Señor y Padre, gracias te damos, Dios, porque eres bueno. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de llevar tu palabra, Señor. Padre Santo, te pido que hables esta noche a tu pueblo. Habla a nuestros corazones, Señor, y permítenos, Señor, tomar decisiones correctas. Necesitamos, Señor, cumplir tu palabra, hacer tu voluntad, darte la gloria con nuestros hechos, Señor. Gracias, Dios. Háblanos esta noche y llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, en Cristo tu Hijo amado. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Pueden tomar asiento. Hermanos, el plan misionero empezó en Dios mismo, hermanos. El Señor Jesús fue el misionero por excelencia. Él vino y dio su vida por cada uno de nosotros, hermanos. Misiones es la obra de Dios para alcanzar al mundo. Hermanos, misiones es la obra de Dios para alcanzar al mundo. Y Cristo, siendo misionero, Él se dio a sí mismo. Derramó su sangre por cada uno de nosotros para así, de esta manera, alcanzar la salvación. Misiones es un plan perfecto. Misiones es el plan de Dios, hermanos. Misiones, hermanos, empieza en el corazón mismo de Dios. Dice la palabra de Dios: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, el deseo de Dios es que su nombre sea invocado. El deseo de Dios es que el hombre sea salvo, hermanos. El deseo de Dios es que ninguno perezca. El deseo de Dios es que el hombre no vaya al infierno, el hombre vaya al cielo. Es el deseo de Dios. El Señor no quiere que ninguno perezca. Lo dice la palabra de Dios ahí en 2 de Pedro 3. Vaya ahí a 2 de Pedro 3, versículo 9, dice la palabra de Dios: el Señor no retarda sus promesas, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados hermanos, el mundo está pereciendo. El mundo está caminando sin darse cuenta con rumbo al infierno. Y aún en el seno familiar de la misma iglesia, de los componentes de la iglesia, hay
hijos, hijas, padres, madres que no conocen a Cristo. Hermanos, el deseo de Dios es que ninguno perezca. Y tristemente nuestra familia muchas veces está caminando rumbo al infierno. Hermanos, es el plan perfecto de Dios, misiones. El deseo de Dios, hermanos, es que ninguno perezca, y esta fue la razón por la cual vino Cristo al mundo. La razón por la que Cristo vino al mundo, hermanos, es para que ninguno se pierda, porque el hombre está perdido. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas 19, versículo 10, hermanos. La palabra de Dios nos dice Lucas 19, vaya ahí a Lucas 19, versículo 10, dice la palabra de Dios, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, esta es la razón por la que Cristo vino al mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, el hombre está perdido. Ayer, precisamente, anoche, estuvimos allá compartiendo el evangelio, repartiendo folletos en el Walmart. Anoche estábamos ahí, hermano Omar, pues, y con Gladys, y estaba un grupito de hermanos, y estábamos ahí anoche y empezamos a repartir folletos. La verdad que ébano es duro. Ébano es duro. Yo tengo el concepto de que Ébano es un lugar muy duro, pero San Diego no es una perita tan dulce, ¿verdad? San Diego es muy duro, hermanos. San Diego es muy duro. Nadie quería recibir. No quiero nada. No quiero saber nada. No. Váyase por allá usted. Yo soy el mismo diablo, le dijeron por ahí a alguien. Hermanos, de veras que llevar el evangelio no es fácil. Mas sin embargo, el mandato de Dios es imperativo. El mandato de Dios es imperativo. Él no quiere que ninguno perezca. Aunque no quieran, aunque se nieguen, aunque las almas estén realmente corrompidas por el pecado, el deseo de Dios es que ninguno perezca. El deseo de Dios es que todos sean salvos. El deseo de Dios es que procedan al arrepentimiento. Hermanos, no es idea del pastor. Misiones no es idea del pastor, ni de un grupo de iglesias. No, misiones es el plan de Dios. Misiones es el plan de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 25, versículo 46. Mateo 25, versículo 46, dice la palabra de Dios, dice así. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Hermanos, 40, sí. Tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, misiones, hermanos, es cambiar el rumbo de las personas. Nosotros estábamos caminando, yo no sé si tú te acuerdas, pero nosotros estábamos caminando rumbo al infierno. Yo no sé si tú te acuerdas tu vida, pero algunos de ustedes llevaban la vida realmente perdida. Pero llegó el evangelio a su vida y ahora estamos caminando con rumbo al cielo. Dios cambió el destino de mi vida. Dios cambió mi manera de vivir. Dios me salvó. Yo recuerdo cuando llegó el evangelio a mi casa. Yo recuerdo cuando una tarde, ¿verdad?, llegaron aquellos hombres ahí a la puerta de mi casa y tocaron la puerta y mi mamá salió y todos nosotros ahí pegados ahí a mi mamá. Mi mamá era una mujer que sufría, mi mamá era una mujer que la pasaba muy mal, mi papá era un hombre violento, jugador y pues mujeriego, ¿verdad? Hermanos, pero llegó el evangelio a la casa.
El Evangelio cambió nuestra vida. Yo recuerdo que esa misma tarde, cuando llegaron esos hombres, mi mamá a todos dijo, bueno, a todos a bañarse, ¿verdad? Vamos a ir a la iglesia. Y no era una iglesia, era una casa allá atrás, un traspatio. Me acuerdo que sentados en unos tablones, ahí escuchamos el primer mensaje. La vida de mi madre cambió. Y aunque mi padre no cambió en esos momentos, pero cambió la situación en la casa. El Evangelio realmente cambió nuestras vidas. Hermanos, yo recuerdo a esos misioneros. Yo recuerdo a estos misioneros que llevaron el Evangelio. Hermanos, misiones no nada más es eso. Misiones es el mandato de Dios para la iglesia. Misiones es el mandato de Dios para la iglesia, hermanos, y dice la palabra de Dios ahí en Mateo 28, ustedes lo saben perfectamente, hermanos, misiones es el mandato del Señor Jesús para la iglesia, dice la palabra de Dios ahí Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hermanos, misiones no es que se le ocurrió al pastor Crescencio o se le ocurrió al pastor yo no sé, ¿verdad? Hermano Rocha, yo creo que usted fue el que se le ocurrió, ¿verdad? Pero alguien, ¿verdad? No es el plan de alguien. Misiones es el plan de Dios, hermanos, para cambiar el mundo. El Señor Jesús, al momento que partía, agarró a sus discípulos, agarró a la iglesia que había formado, hermanos, y les dijo, miren, yo ya me voy. Yo ya me voy. Yo ya no voy a predicar el Evangelio. De aquí en adelante, ustedes. De aquí en adelante, ustedes van a ir. De aquí en adelante, ustedes ya les corresponde el plan que yo tengo de llevarlo a cabo y de hacer discípulos a todas las naciones. Evangelio a todo el mundo. Hermanos, ese es el plan misionero, ese es el plan de Dios. El Señor no quiere que ninguno perezca y el Señor está mandando a la iglesia a predicar a todo el mundo. Te está mandando a ti, me está mandando a mí. No te está preguntando si quieres o no quieres. No te está preguntando si te sientes contento o no te sientes contento. No te está preguntando si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. El Señor dijo, de aquí en adelante les toca a ustedes, iglesia, id y haced discípulos a todas las naciones. Hermanos, ese es el plan misionero. Eso es lo que el Señor quiere, que la iglesia tome la responsabilidad de llevar el Evangelio a todo el mundo. Cristo ya no va a regresar, ya no va a nacer como un niño, no. Él ya no va a salir a predicar. Él ya no va a venir a andar sanando. No. De aquí en adelante nos toca a nosotros, hermanos, llevar el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo, a todo el que lo necesita. El Señor quiere que el mundo sea salvo. Misiones, hermanos, es un esfuerzo. Misiones es un esfuerzo coordinado entre la iglesia local y el misionero. Misiones es un esfuerzo coordinado de la iglesia, ¿verdad? La iglesia local y el misionero para alcanzar al mundo. Dice la palabra de Dios, ahí volvemos a nuestro texto que estábamos leyendo en Romanos 10, hermanos, dice la palabra de Dios, Romanos 10, del 13 al 14, dice la palabra de Dios, dice así, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será
salvo. Hermanos, el deseo de Dios es que su nombre sea invocado. El deseo de Dios es que su nombre sea glorificado. El deseo de Dios es que su nombre sea puesto muy en alto en el mundo. Pero esto no puede suceder si nosotros no estamos predicando el Evangelio. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo la gente va a hablarle a Dios? Hermanos, ¿cómo? ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? Hermanos, el mundo no cree. Ayer pasábamos, hermano Omar y yo, y el mundo no quiere. Nosotros salimos, le damos la vuelta y le volvemos a dar la vuelta, una puerta la volvemos a tocar y volvemos a tocar otra y la gente no sale, porque la gente no cree. Pero está en nosotros llevar el Evangelio. Hermanos, cada uno de nosotros debemos estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hay gente, ¿verdad?, que no ha oído de Cristo. Hay gente que no ha escuchado del plan de salvación. Hay gente que no se le ha hablado el propósito de Dios de que el hombre sea salvo. Hay gente que no ha escuchado que Dios puede transformar las vidas. Hay gente que no ha escuchado que Dios puede hacer una obra grande en cada uno de los hombres. ¿Cómo pueden creer si nosotros no estamos haciendo nuestra parte? Hay un hombre que está yendo. Hay un hombre que quiere ir donde tú no puedes si no quieres ir. Pero se necesita alguien que financie a ese hombre para que vaya. Esto es misiones, hermano. Esto es misiones. ¿Cómo creerán? ¿Cómo creerán? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿No hay quien predique? Miren, hay lugares donde no quiere ir la gente. Me da tristeza, pero hay lugares donde a lo mejor no hay las comodidades que hay en la ciudad, mas sin embargo es necesario ir. En cada lugar que tú te imagines hay almas eternas. En cada lugar que tú te imagines hay almas que un día van a estar en la presencia de Dios, hayan escuchado o no hayan escuchado el Evangelio. Qué triste. Esas almas irán al infierno porque no hay quien les predique. ¿Y por qué no les van a predicar? Una, porque en ocasiones no hay misioneros. Dos, porque en ocasiones no hay iglesias que estén enviando. Es un esfuerzo coordinado, misionero e iglesia. Hermanos, es muy necesario. ¿Cómo oirán? Este mundo se está perdiendo, hermanos. Este mundo se está perdiendo por el pecado, hermanos. Y nosotros muchas veces estamos estáticos. Nosotros muchas veces estamos indiferentes. Qué tristeza. Qué tristeza porque estamos indiferentes y no hay quien vaya. No hay quien vaya. Muchas veces estudiantes salen de los colegios, quieren levantar iglesias, pero todos quieren levantar iglesias en ciudades. Todos quieren levantar iglesias donde la economía es buena. Y muchas veces hay lugares donde no van. Hay lugares donde no se predica. Hay lugares donde no estamos yendo, hermanos. Pastores que están aquí, de veras que me da tristeza, porque muchas veces los testigos de Jehová y los mormones hacen más que nosotros. Eso me da tristeza. Los mormones, yo los he visto, hay un rancho y andan caminando allá rumbo al rancho
Y ahí van los mormones o los testigos de Jehová a predicarles un falso evangelio. Pero tú que tienes la verdad, tú que tienes la Biblia, no estás enviando. Eso da tristeza. Ahora en la pandemia, todos se encerraron, pero los mormoncitos ahí andaban. Con una falsa enseñanza, ¿verdad? Ahí andaban y nosotros muchas veces teníamos miedo y ellos no tenían miedo. Da tristeza, hermanos. El mundo está perdiéndose a causa del pecado. El mundo está perdiéndose a causa del pecado. El mundo está dejando de ser salvo, hermanos, porque nosotros no vamos. El mundo no puede entrar al cielo porque no tiene el evangelio. El destino es el infierno, hermanos. Humanamente, hermanos, no hay una solución. Misiones es cuestión de fe. Misiones es cuestión de fe y nosotros debemos de creer y seguir trabajando. Dice la palabra de Dios ahí en Isaías 6, versículo 8. Dice la palabra de Dios, Isaías 6, versículo 8. Dice la palabra de Dios, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, misiones, hermanos, es cuestión de hombres valientes. Misiones es cuestión de hombres que se esfuercen, esforzados, que quieran llevar el evangelio. Que acepten el reto, que acepten el llamado de Dios. Tristemente no hay hombres que lleven el evangelio a lugares difíciles. Y Dios sigue llamando. Dios sigue llamando hombres. Quizás te está llamando a ti. Quizás está llamando aquí a alguna señorita para que lleve el evangelio a los perdidos. Hermanos, esto es misiones. Hombres valientes, en situaciones difíciles, en situaciones complicadas, en situaciones adversas, pero con el poder de Dios, que dijo el Señor Jesucristo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, nosotros tenemos la promesa de Dios. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, nosotros debemos esforzarnos. Debemos de llevar el evangelio. Debemos esforzarnos a dar también. El mundo se pierde porque no hay quien invoque al Señor para ser salvo. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 10, versículo 15, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y cómo oirán si no fueren enviados? Hermanos, iglesias están dejando de apoyar misiones, cuando deberían las iglesias unirse más para apoyar más misioneros. Iglesias se están desanimando y muchos misioneros están regresando muchas veces a sus iglesias, a sus ciudades, o muchas veces dejan los ministerios, hermanos, porque no hay quien apoye, porque no hay quien sostenga, hermanos. ¿Cómo oirán? ¿Cómo oirán? ¿Cómo oirán las gentes del mundo? ¿Cómo oirán las gentes de esos lugares lejanos? ¿Cómo oirán las gentes que se encuentran en las selvas? ¿Cómo oirán las gentes que se encuentran en las rancherías? ¿Cómo oirán las gentes que se encuentran en lugares violentos? ¿Cómo oirán si no hay quien lleve el evangelio? Y todo porque no hay quien dé. Porque no hay quien envíe. Hermanos, cada pastor, cada iglesia, cada hermano debe tomar la decisión de apoyar misiones. Hay iglesias que no envían.
Hay iglesias que no envían y hay algunas iglesias, ¿verdad?, que nomás envían a sus grupitos porque somos muy separatistas, ¿verdad? Hay iglesias que nada más a los de mi grupo, a mis amigos, ¿verdad? Hermanos, cuando a veces somos, ¿verdad?, muy independientes. Hermanos, hay que enviar. El mundo se está perdiendo. El deseo de Dios es que ninguno perezca. El deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que ninguno se pierda. Hay iglesias sin un plan misionero. Hay iglesias que no tienen un plan misionero. Se viven atesorando, juntando dinero, pero no dan a un misionero. Es triste eso, hermanos. Misiones es el plan perfecto de Dios que muchas veces es truncado por iglesias que no son obedientes al plan de Dios. Hay iglesias que no son obedientes. Yo pienso que están en pecado porque no estamos en el plan de Dios. No estamos en el propósito de Dios, hermanos. Iglesias sin ningún plan misionero. Hay iglesias sin una carga por los perdidos. Hay gente que no tiene carga por los perdidos. Sí, somos una iglesia, ¿verdad? Y aquí estamos, pero somos los mejores, los más santos. Pero no nos preocupamos por los perdidos. Iglesias sin ningún plan, un plan misionero, sin una carga por los perdidos. Hermanos, hay iglesias con un gran pecado de desobediencia, porque no estamos obedeciendo el plan perfecto de Dios para alcanzar al mundo. Este plan perfecto muchas veces se frustra porque nosotros no estamos obedeciendo la palabra de Dios, hermanos. Dice Romanos 14, versículo 10, dice la palabra de Dios, 14:10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Iglesia, un día, cada uno de nosotros, sin excepción, tengas o no tengas, estés guapo o estés feo, vas a estar delante de Dios. Un día vas a estar delante de Dios y Dios te va a pedir cuentas. ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios? ¿Qué cuentas le vas a Dios? Le vas a dar a Dios. Dice la palabra de Dios ahí en 2 de Corintios 5:10, dice la palabra de Dios. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mira, hermano, el plan de Dios es de que el mundo sea salvo. Y nosotros no estamos en el plan de Dios. Y no estamos haciendo mucho por el plan de Dios. Y el mundo se está perdiendo. Un día, el Señor te va a pedir cuentas a ti. Porque el Señor dijo, hey, id y haced discípulos a todas las naciones. Y no estamos yendo. No estamos yendo. No estamos alcanzando todo el mundo. Sí se está predicando por algunos, como su pastor, preocupado por el mundo. Pero hay pastores que no están preocupados por el mundo. Un día, todos vamos a estar delante del Señor. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos le vamos a dar cuentas a Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿qué cuentas le vas a dar a Dios? ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios? Yo, en lo personal, quiero presentarme a Dios con mis manos limpias. Pero tú,
¿Qué estás haciendo por este mundo que se está perdiendo? Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Piensa, hermano. Piensa, hermano. Todos nosotros vamos a dar cuentas a Dios. Todos nosotros vamos a estar ahí delante del Señor. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste por la causa de Cristo? ¿Qué hiciste por el Señor? ¿Qué hiciste por los perdidos? Hay muchos misioneros que están buscando sostén. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Vamos a orar, hermanos. Si Dios te habló, toma decisiones. Toma decisiones en tu vida. Y empecemos de aquí en adelante a apoyar la obra misionera. Amante Señor, Padre Santo, gracias te damos, Dios, porque eres bueno con nosotros. Padre Santo, te pido, mi Señor, que toques nuestros corazones. Estamos empezando con la conferencia, Señor. Toca los corazones, Señor, para que podamos apoyar a tu Hijo amado, Señor, te lo estoy pidiendo. Amén, Señor.